Fue como cualquier otra noche de los últimos meses. David se sentó en el sofá, mirando la tenue luz del televisor. El whisky que tenía en la mano hacía tiempo que se había calentado, pero no se atrevía a beberlo. Su mirada vagó sin rumbo por la habitación, desde la chimenea hasta la ventana, y finalmente hasta su teléfono, que estaba intacto sobre la mesa de café. Samantha había estado actuando de manera extraña desde hacía un tiempo. Al principio lo había ignorado, pensando que era solo una fase, que el estrés de la vida estaba desviando su atención de él. Pero ahora era innegable. Las pequeñas cosas, las largas noches, la forma en que constantemente revisaba su teléfono, pero nunca le mostraba los mensajes, la sonrisa distante cada vez que su teléfono sonaba. Esta noche fue diferente. Esta noche lo sintió en sus huesos, el cambio palpable en el aire. Samantha se había mostrado más distante de lo habitual. Ella había salido antes y le había dicho que se reuniría con unos viejos amigos del trabajo. Pero cuando ella se fue, la ligera vacilación en su voz, la forma en que sus dedos se demoraron en la manija de la puerta por un momento demasiado largo, le provocaron un escalofrío en la espalda. David recordó su última conversación. Había mencionado a un nuevo colega, Brad. Samantha le había dicho que Brad era divertido y encantador, alguien que rápidamente se había ganado el respeto del equipo. Al principio, David se lo había perdido. Llevaban 14 años juntos. Tenían una buena vida. Él confiaba en ella. Pero ahora algo se sentía diferente. Cuando ella regresó a casa la semana pasada, lo miró de una manera que lo hizo sentir como un extraño. Una chispa en sus ojos que no había visto en años. Mencionó a Brad nuevamente, riendo demasiado libremente mientras contaba cómo había logrado organizar un evento exitoso para el departamento. A Samantha nunca le habían gustado los chismes informales sobre el trabajo, pero allí estaba ella, hablando efusivamente de él. David sonrió y asintió, pero la duda comenzó a invadirla. Esa noche, ella incluso se vistió más elegante de lo habitual, con el vestido que él le había comprado años atrás para su aniversario. Solo que ahora lo estaba usando para otra persona. Brad sacudió la cabeza, tratando de bloquear el pensamiento. Él confiaba en Samantha, ¿no? Pero las pequeñas señales siguieron acumulándose, hasta que ya no pudieron ser ignoradas. Esta noche estaba seguro de que algo andaba mal. Cuando Samantha regresó horas más tarde, la puerta principal se abrió con un suave crujido. David se sentó y entrecerró los ojos. Ella se paró en el umbral, se quitó el abrigo mientras lo miraba. Hubo un breve momento de silencio entre ellos. La tensión en la habitación era espesa. Su perfume permaneció en el aire, un aroma nuevo, uno que él no reconoció. «Oye, ¿todavía estás despierto?», dijo, su voz casual pero demasiado aguda. «No podía dormir», respondió David, aunque su mente estaba lejos de estar tranquila. Él la observó atentamente y su pulso se aceleró mientras ella colgaba su abrigo en el perchero. Su sonrisa parecía forzada, más bien como una máscara que usaba cuando intentaba ocultar algo. «¿Cómo estuvo tu noche?», preguntó David manteniendo la voz firme. «Fue divertido», respondió ella, mirando su teléfono. «Brad estuvo allí y todos lo pasamos bien». Su tono parecía ensayado, casi como si hubiera practicado las palabras antes de pronunciarlas. Los ojos de David se entrecerraron. La última vez que mencionó a Brad, se mostró radiante, pero ahora se mostró evasiva. «¿Brad, eh?», Samantha lo miró, un poco sorprendida. «Sí, es un gran tipo. Deberías conocerlo alguna vez», dijo demasiado rápido, mientras jugueteaba con su teléfono. «¿Por qué no nos presentas esta noche?», preguntó David, tratando de mantener su voz ligera, a pesar de que su corazón estaba acelerado. «Estoy seguro de que es un buen tipo». Samantha vaciló un momento antes de encogerse de hombros. «Tuvo que irse temprano. Está muy ocupado». David se levantó del sofá y dejó sus vasos sobre la mesa con un fuerte tintineo. «Es curioso», dijo, tratando de mantener su ira bajo control. «Has estado hablando de él durante semanas y ahora está demasiado ocupado para conocerme. Eso es un poco extraño, ¿no crees?». Samantha lo miró con una mezcla de irritación e incredulidad. «David, estás siendo ridículo. Brad es solo un amigo y estás dando mucha importancia a la nada. Deja de ser tan paranoico». Pero David podía sentir que se le hacía un nudo en el estómago. Su mente estaba acelerada, sus pensamientos se confundían, pero una cosa estaba clara. Ella le estaba ocultando algo. Antes de que él pudiera responder, ella agarró su bolso y se dirigió hacia la puerta. «Volveré más tarde. No esperes despierta», gritó por encima del hombro.
David se quedó congelado en medio de la habitación, con la mente dando vueltas. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic, y la casa cayó en un inquietante silencio. Por un momento no se movió, como si el peso de la situación lo hubiera paralizado. Luego, sin pensarlo, se acercó a la ventana y miró hacia la noche. La visión que encontró fue a la vez familiar y dolorosa. Observó cómo Samantha subía al auto de Brad, riéndose mientras se deslizaba en el asiento del pasajero. Brad ni siquiera miró hacia la casa. Los puños de David se cerraron a sus costados. La comprensión lo golpeó como un golpe físico. Ella había elegido a Brad. Él le había advertido, pero ahora ya era demasiado tarde. Se quedó allí un largo rato, observando las luces traseras del coche desvanecerse en la oscuridad. El sentimiento de traición y humillación ardía en su pecho, pero algo más se había encendido dentro de él también. Algo frío y calculador. Samantha no tenía idea de lo que acababa de hacer. David aún no sabía qué iba a hacer, pero sabía que eso haría que ella se arrepintiera. No iba a permitir que ella lo pisoteara, ni ahora ni nunca. La mañana siguiente llegó demasiado rápido, y David ya estaba despierto cuando Samantha regresó. La luz del exterior apenas había comenzado a filtrarse a través de las cortinas, proyectando largas sombras sobre la sala vacía. Cuando la puerta principal se abrió con un chirrido, se levantó del sofá, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Samantha entró con pasos lentos y se detuvo cuando lo vio parado allí. ¿Qué pasó anoche? La voz de David era baja, casi tranquila, pero llevaba el peso de algo peligroso. Samantha hizo una pausa por un momento. Sus ojos se desviaron antes de responder. Fue simplemente una noche divertida con amigos. No, no lo fue. David dio un paso adelante, con los ojos fríos. Te fuiste con Brad y ni siquiera pensaste en decirme a dónde ibas. ¿Dónde crees que me deja eso? Samantha hizo una mueca y su mirada vaciló. David, por favor, esto no es lo que piensas. David se rió amargamente. ¿No es así? Dime, Samantha, ¿qué es lo que no veo? Su voz era fría, cada palabra era una aguja que perforaba el aire. El silencio que siguió fue ensordecedor, y en ese momento, David supo que ya la había perdido. La mujer que había amado durante años se estaba alejando, y ni siquiera parecía importarle. Sus siguientes palabras fueron tranquilas, pero resonaron en el silencio. Has hecho tu elección. Ahora es el momento de que yo haga la mía. David estaba en la cocina, con las manos agarradas al borde de la encimera, mientras las palabras de Samantha resonaban en su mente. David, por favor. Esto no es lo que piensas. Era la misma respuesta que siempre daba cuando la atrapaban: negación, un intento de minimizarlo todo, de reducir la enormidad de lo que estaba sucediendo. Pero David había visto suficiente. Las señales habían estado ahí durante meses, sutiles al principio, pero ahora innegables. Él había confiado completamente en ella, y ella había roto esa confianza de la manera más íntima posible. No solo lo había traicionado emocionalmente, sino que había elegido a otro hombre, Brad, un hombre que, por lo que David pudo entender, se había convertido lentamente en el centro de su vida. La mirada de David se volvió hacia el pasillo, donde su bolso todavía estaba abandonado en la silla junto a la puerta. Sus pensamientos daban vueltas, su ira, su dolor, pero debajo de todo eso, una resolución fría y calculadora comenzó a tomar forma. Tenía que hacer algo. La silenciosa tensión en la habitación era insoportable. Samantha todavía estaba de pie junto a la puerta, con la mano todavía en el pomo, como si estuviera lista para salir corriendo en el momento en que la conversación se volviera demasiado real. Sus ojos parpadearon nerviosamente y David notó el leve enrojecimiento en sus mejillas, la culpa que no podía ocultar por completo. «Ya tomaste tu decisión, Samantha», dijo David en voz baja y mesurada. «Y ahora es el momento de hacer el mío». Ella sacudió la cabeza frenéticamente. «David, te lo dije, no pasa nada entre Brad y yo. Estás exagerando esto». David la miró a los ojos, su mirada fija. «Sé exactamente lo que está pasando. No tienes que explicarlo. Lo he visto todo». Hizo una pausa observando cómo el color desaparecía de su rostro. «¿Crees que puedes seguir haciendo esto sin consecuencias?» Samantha retrocedió como si la hubieran golpeado. «David, ¿qué quieres decir? ¿Qué vas a hacer?» David esbozó una sonrisa fría. «Creo que ya lo sabes». Sin decir una palabra más, se giró y salió de la habitación, dejando a Samantha allí parada, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Se quedó congelada por un momento antes de avanzar hacia la puerta y tomar su teléfono, pero la voz de David la detuvo.
Yo no haría eso si fuera tú, dijo David por encima del hombro. Tus opciones son cada vez menos. Samantha se volvió hacia él. Su expresión ahora era una mezcla de miedo y frustración. ¿De qué diablos estás hablando? David no respondió. Ya estaba en marcha, caminando hacia su estudio, donde estaban los archivos y documentos antiguos. Su mente estaba concentrada, sus pensamientos eran agudos, mientras recordaba las semanas previas a este momento. Ya no había vuelta atrás. El plan se había puesto en marcha y las piezas estaban encajando. Mientras David revisaba el papeleo antiguo, su mano se detuvo sobre una pila de documentos financieros. Él sonrió. Misteriosamente, ¿quieres jugar, Samantha?, murmuró para sí mismo. Veamos cómo manejas esto. El teléfono de Samantha vibró desde el otro lado de la habitación. Sus dedos se cernieron sobre él, inseguras, pero no pudo evitarlo. Ella lo recogió. Era un mensaje de Brad. No puedo esperar a verte esta noche. Todo va según lo planeado. Te recogeré después del trabajo. El corazón de Samantha dio un vuelco. El mensaje, tan casual e íntimo, le dolió como una bofetada en la cara. Miró a David, que estaba ocupado en su estudio, de espaldas a ella. Estaba sola, pero por primera vez en meses, el peso de sus decisiones parecía flotar sobre ella como una tormenta ineludible. Mientras tanto, David estaba ocupado redactando los detalles finales de su plan. Siempre había sido metódico y eso no había cambiado. Había construido su vida en torno al control, en asegurarse de que nunca lo tomaran desprevenido. La situación con Samantha, sin embargo, lo había sacudido, pero también le había dado claridad. Se movió rápidamente y aseguró el último de los acuerdos financieros que había hecho con el banco ese mismo día. La última transferencia fue bastante simple, solo unos pocos clics del mouse, y se realizó. Samantha siempre le había dejado manejar las finanzas, confiando en él para mantener su vida. Ahora, David estaba a punto de devolverle el favor de la manera más cruel posible. Cuando regresó a la sala de estar, Samantha todavía estaba parada en el mismo lugar, agarrando su teléfono. Sus manos temblaban levemente, su rostro estaba pálido y sus labios se apretaban formando una fina línea. Claramente estaba tratando de descubrir cómo salvar lo que quedaba de su relación, pero David ya había tomado una decisión. ¿Estás pensando en irte?, preguntó David casualmente, aunque las palabras tenían un peso que la hizo estremecerse. Samantha abrió la boca para hablar, pero le falló la voz. David, por favor, no sé qué quieres que diga. Cometí un error, lo siento. Nunca debí haber dejado que las cosas llegaran tan lejos. La mirada de David se endureció. Ya es demasiado tarde para disculparte, Samantha. El daño ya está hecho. Pero no te preocupes, obtendrás lo que mereces. Veremos qué tan bien Brad lo maneja cuando todo por lo que ha trabajado desaparezca de repente. Samantha parpadeó, desconcertada por el repentino cambio de tono. ¿De qué estás hablando? David se inclinó, sus ojos oscuros y fríos. Lo sé todo, Samantha. La aventura, las mentiras, la traición. Pero no solo me has traicionado. También te has puesto en una posición en la que puedo quitarte todo. La casa, el coche, el dinero. Has estado gastando en tus pequeños viajes con Brad. Todo se acabó ahora. A Samantha se le cortó el aliento en la garganta. ¿Qué hiciste?, ella susurró. David se mantuvo erguido y el peso de sus palabras la aplastó. Me aseguré de que nunca olvidarías esto. Tus cuentas están vacías, tus tarjetas de crédito al máximo. La casa ya está en ejecución hipotecaria. Y ya me comuniqué con el lugar de trabajo de Brad. Recibirá una llamada de recursos humanos en la mañana, haciéndole saber cómo ha violado las políticas de la empresa. Su rostro se puso blanco mientras se tambaleaba hacia atrás. David, por favor, no puedes hacer esto. Pero David no se inmutó. Debiste haber pensado en eso antes de comenzar todo este lío. Te di todas las oportunidades para arreglar esto, pero lo elegiste a él antes que a mí. Él le dio la espalda y su voz se volvió más fría con cada palabra. Y ahora vas a vivir con las consecuencias. Samantha sintió que le fallaban las piernas y se dejó caer en el sofá. Su mente estaba borrosa. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. La vida que había dado por sentada se estaba desmoronando a su alrededor y no había salida. David se quedó allí, mirándola. Su rostro era ilegible. No sintió lástima. No sintió remordimiento. Sabía que ese momento llegaría con el tiempo. La comprensión de que Samantha había elegido a otro hombre que lo había traicionado. Se había estado preparando para esto y ahora se estaba pagando el precio.
Fuera, dijo finalmente, su voz rompió el silencio. He terminado. Los ojos de Samantha se llenaron de lágrimas, pero no se movió. Ella no se atrevía a irse, no tenía a dónde ir. El peso de las palabras de David, la firmeza de su voz, la aplastaron. Lo había perdido todo. El hombre que la amaba, la vida que habían construido juntos, la estabilidad en la que había confiado durante años. David la observó por un momento. Has hecho, y no voy a pasar el resto de mi vida siendo tratado como si fuera menos que tú, solo porque no trabajo en una oficina. Su expresión pasó de la incredulidad a la ira. ¿Hablas en serio ahora mismo? ¿Te das cuenta siquiera de lo ridículo que suenas? ¿Crees que eres tan especial porque diriges un pequeño negocio arreglando el cableado de la gente? Bueno, ¿adivinen qué? No es tan impresionante. Sus palabras fueron duras, pero solidificaron mi decisión. Me saqué el anillo de compromiso del dedo y se lo tendí. Buena suerte para encontrar a alguien a quien realmente respetes, dije con calma, pero con firmeza. Se quedó mirando el anillo como si fuera a explotar en su mano. Estás cometiendo un gran error, dijo. Nadie más va a tolerar tu ego, añadió. Solo respondí tal vez no, pero al menos tendré mi amor propio con eso. Me di la vuelta y caminé de regreso a la fiesta para tomar mis cosas, dejándola parada allí en el frío con el anillo todavía en su mano. En el momento en que regresé a la fiesta para tomar mi abrigo, el zumbido de la conversación y la risa me golpeó como una pared. La habitación todavía estaba viva, pero noté que la gente me miraba furtivamente. Sabía que iba a ser una escena. Honestamente, no me importaba. Déjalos hablar de eso durante las próximas 5 semanas. Disecciona cada detalle que quería. Este momento se quedó con Lisa y todos aquí. Había pasado toda la noche derribándome. Ahora era mi turno de salir en mis términos mientras alcanzaba mi abrigo. Escuché el fuerte clic de los tacones de Lisa detrás de mí. Sabía que no me dejaría ir sin algún tipo de enfrentamiento. ¿Realmente vas a hacer esto? Siseó, miró nerviosamente a su alrededor, tratando de asegurarse de que nadie escuchara aquí frente a todos. Me giré lentamente y la miré a los ojos. Podía sentir todas esas miradas curiosas de sus colegas, la forma en que las conversaciones se estaban calmando a medida que la gente. No sintonicé. Lisa, ya hiciste esto, dije, manteniendo mi voz calmada pero lo suficientemente fuerte para que cualquiera cerca escuchara que cruzaste la línea, humillándome frente a todos. Me voy antes de que empeore. Sus ojos se abrieron por una fracción de segundo antes de entrecerrarse en una mirada fulminante. No seas tan dramática, escupió agarrando mi brazo con suficiente fuerza para hacer que mi chaqueta se arrugara. Sus uñas se clavaron en mi manga mientras trataba de mantener la compostura. Nadie se dio cuenta de que estás exagerando tanto. Tiré mi brazo libre y di un paso atrás. Realmente, dije levantando la voz, porque estoy bastante seguro de que la mitad de la habitación nos estaba riendo contigo después de tu pequeño brindis. Estaban riendo de mí y te aseguraste de eso. Eso no fue lo que pasó. Ella espetó su voz, elevándose lo suficiente para llamar más la atención. El murmullo de la conversación a nuestro alrededor bajó un poco. La gente ni siquiera estaba fingiendo no escuchar más. Se reían porque era divertido. Ella insistió. Acomodaron en la cama, pero a medida que la noche avanzaba, Mason cayó en un sueño ligero mientras Camila permanecía despierta, con sus pensamientos en otra parte. Alrededor de la medianoche, el teléfono de Camila vibró en la mesa de noche. Miró a Mason, asegurándose de que estuviera dormido, antes de levantarlo. «James, ¿estás despierto?» Camila respondió rápidamente. «Camila, sí, ¿todo bien?» «James, no podía dejar de pensar en esta noche. Ya te extraño». Camila se mordió el labio y volvió a mirar a Mason. Se agitó levemente pero no despertó. «Camila, detente. Vas a hacer que nos atrapen». «James, te preocupas demasiado. No tiene ni idea». Camila suspiró y volvió a colgar el teléfono. Se recostó mirando al techo con la mente acelerada. A su lado, Mason se movió de nuevo, murmurando algo en sueños. Camila se dio la vuelta, dándole la espalda. A la mañana siguiente, Mason se despertó temprano. Camila todavía estaba dormida, con su teléfono boca abajo sobre la mesa de noche. Mientras se vestía, notó que la pantalla se iluminaba brevemente con otro mensaje de James. La curiosidad pasó por su mente, pero la descartó. Pesó la frente de Camila antes de salir por la puerta. «Nos vemos esta noche», susurró. Camila murmuró algo ininteligible, todavía medio dormida. Mientras Mason conducía hacia el trabajo, no podía evitar la sensación de que algo no estaba bien. Repitió la conversación de la cena en su cabeza. La engreída expresión de James. Expresiones.
Las respuestas cuidadosas de Camille, tal vez solo lo estoy pensando demasiado, murmuró para sí mismo, pero la duda persistió en el almuerzo. Mason decidió llamar a James. Hola, hermano. James respondió sonando alegre. Hola, solo quería comprobar que todo estaba bien. Sí, todo bien. ¿Por qué? Mason dudó. No hay razón. Solo sentí que no hemos hablado mucho. James se rió. Vamos. Mason, no te estás poniendo sentimental conmigo, ¿verdad? Mason sonrió entre dientes. Tal vez un poco ha sido agradable tenerte cerca, lo mismo aquí. Camille ha sido una gran mentora. Hubo de nuevo ese tono. El agarré de Masone no se apretó. Me alegro de escucharlo. De todos modos tengo que correr. Hablamos más tarde seguro. Cuídate. Cuando Mason terminó la llamada su mente se agitó con preguntas. No podía quitarse la sensación de que las palabras de James tenían un significado oculto. Esa noche cuando Mason se sentó en su escritorio sacó su computadora portátil y abrió su calendario compartido. Escaneó las fechas de los viajes de Camila notando las superposiciones con el horario de James. Probablemente sea solo una coincidencia, se dijo a sí mismo, pero la persistente duda no desaparecía. Mason decidió esperar, miraría, escucharía y él descubriría la verdad. Mason había pasado todo el día planeando meticulosamente la cena sorpresa de aniversario. La mesa estaba puesta con sus platos favoritos, las velas parpadeaban suavemente y un ramo de rosas rojas estaba en el medio. Miró el reloj. Camila llegó tarde cuando la puerta principal finalmente se abrió. La